Con el reemplazo del TLC, es decir, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, firmado en 1994, por el TMEC, también conocido como USMCA, que consta de 32 capítulos, se ha incluido un capítulo para fomentar la transparencia y la cooperación de las transacciones digitales en e-commerce o comercio electrónico, entre otros aspectos importantes. Soy Rocío Brauer y en la emisión de hoy hablaremos con expertos del TMEC Digital, que está cumpliendo precisamente en este mes de julio un año de haber entrado en vigor. Bienvenidos a Digital. Cuando nació el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, el comercio digital no existía. 25 años después se convirtió en un factor clave de negociaciones para un nuevo acuerdo. El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA o TMEC, es un tratado de libre comercio entre estos tres países que entró en vigor el 1 de julio de 2020 y es el primero en el que se considera un capítulo de comercio digital, el cual otorga a México poder incluir a pequeños y medianos empresarios a la economía global. Y aunque este capítulo no define el concepto de comercio digital, sí define el de producto digital, ya sea un programa de cómputo, texto, video, imagen, grabación de sonido u otro producto que esté codificado digitalmente, producido para la venta o distribución comercial y que puede ser transmitido electrónicamente. Las tres naciones convinieron desarrollar capacidades para responder a incidentes cibernéticos y fortalecer la colaboración de e-commerce. Entre los compromisos incluidos destaca la ciberseguridad y la protección del consumidor ante fraudes. En opinión de los expertos, el TMEC o Tratado México-Estados Unidos-Canadá en su capítulo 19 es considerado una herramienta democratizadora que abre posibilidades para los emprendedores digitales de México y lleva beneficios a diversos sectores de la población excluidos en la participación de la economía. El capítulo 19 del TMEC habla sobre el comercio digital y en cuanto a la ciberseguridad en este rubro, los expertos coinciden que contiene las herramientas digitales y tecnológicas más fuertes ante cualquier otro acuerdo internacional. Te dejo con Cristian Peñalosa, nuestro agente experto en digital. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá contempla diversos apartados como el comercio, la energía, la industria. Sin embargo, poco hemos escuchado de lo que contempla en términos de tecnología. En los últimos años, los cambios tecnológicos como la inteligencia artificial, la industria 4.0, el Big Data y más han impactado diversas actividades económicas y por eso ocupan un lugar especial en el nuevo TMEC. Por ejemplo, en el nuevo tratado se establecen nuevas condiciones sobre el flujo de productos digitales como aplicaciones y software entre los tres países. En este documento se establece que no se impondrán aranceles o condiciones especiales a fin de favorecer el flujo de todos estos productos. Un ejemplo más son los nuevos acuerdos en torno al comercio electrónico que, entre otros aspectos, buscan proteger a los consumidores, sus datos y fomentar el acceso a Internet para incrementar el intercambio de bienes y servicios de manera digital. Sin embargo, otro punto interesante es que las nuevas tecnologías son en sí herramientas indispensables para lograr que México saque el mejor provecho de este acuerdo. México tiene un enorme potencial por explotar, no solo por su situación geográfica, sino porque hay personas altamente capacitadas, empresas y un sector digital en crecimiento. El constante cambio tecnológico es una oportunidad para que el país pueda innovar, crecer y diversificarse. Si transitamos hacia una economía de servicios de valor basado en la información y en conocimientos, podremos fortalecer el mercado interno y haremos una atractiva inversión para que se puedan generar más empleos y se pueda haber una economía más en crecimiento. Los principales cambios que trae el TMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, también conocido como USMCA, facilitan el comercio entre estos tres países, además de incluir nuevas normativas de aduanas y comercio electrónico. Conecta con la terminología o glosario en digital. USMCA o TMEC es conocido comúnmente como el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. Se refiere a un tratado de libre comercio entre estos tres países. Autentificación electrónica. Es el proceso o acción de verificar la identidad de una parte en una transacción electrónica y asegurar la integridad de la misma. E-commerce. El comercio electrónico, también conocido como comercio digital o comercio por Internet, se refiere a la compra y venta de bienes o servicios a través de Internet y la transferencia de dinero y datos para ejecutar estas transacciones. Firma electrónica.
Se refiere a datos en forma consignados en, adjuntados a o lógicamente asociados a un documento o mensaje electrónico, y pueden ser utilizados para identificar al firmante en relación con el documento o mensaje electrónico y validar su aprobación. Producto digital. Puede ser un programa de cómputo, texto, video, imagen, grabación de sonido u otro producto que esté codificado digitalmente, producido para la venta o distribución comercial y que puede ser transmitido electrónicamente. Para mayor certeza, un producto digital no incluye la representación digitalizada de un instrumento financiero, incluyendo dinero. Bienvenidos a nuestro chat en digital, nuestro chat presencial con dos super expertos del TMEC, precisamente tanto negociadores como artífices de este tratado y de este apartado tan importante que es el capítulo 19 del TMEC, del Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Veamos lo que nos dice Kenneth Smith Ramos, ex jefe negociador TMEC para el Gobierno de México y socio en Agon. Muchas gracias, Ken, por estar con nosotros en Digital. Gracias, Rocío, un placer. Un placer también. Juan Carlos Baker, un honor que vengas a nuestro programa. Juan Carlos es director de Ansley, consultores internacionales, subsecretario de Comercio Exterior, ex subsecretario. Gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Gracias a ti, Rocío. Ken, encantado de saludarte. Cuéntenos, ¿quién desea tomar la palabra? El Tratado México-Estados Unidos-Canadá dirán, ¿por qué está en un programa que hablan del ecosistema digital y que tiene que ver con temas que a lo mejor no se comprende? Mira, un aspecto fundamental de la negociación del TMEC fue justamente construir sobre 25 años de libre comercio exitoso en América del Norte a través de nuevas disciplinas que lo modernizaran, modernizando nuestro acuerdo, y que incorporaran reglas de comercio que hoy en día son fundamentales para el funcionamiento de la economía global y que hace 27 años, cuando se negoció el TLCAN originalmente, simplemente no existían. Claro. O sea, conceptos como el comercio digital, la revolución en tecnologías de la información, todos los avances en materia energética, en materia de propiedad intelectual, son temas que necesitaban actualizarse, independientemente del contexto político que se vivió al inicio de la negociación, con las dificultades con la administración Trump. Ya estaba México antes, a través de la negociación del Acuerdo Transpacífico con Estados Unidos y Canadá y bajo la administración Obama, los tres países de América del Norte estábamos en esa negociación abriendo mercados en Asia, pero también buscando modernizar nuestro acuerdo. Estamos hablando 2013 a 2016-17. Con la negociación del TMEC, se brinda ahora la oportunidad de añadir capítulos nuevos que modernizan el acuerdo, y la parte digital es fundamental porque el comercio digital es algo que llegó para quedarse a nivel mundial y teníamos que establecer reglas claras en América del Norte sobre cómo se debe implementar y sobre todo facilitar el comercio digital y la economía digital en general. Ahora, es el capítulo 19, ¿no, Juan Carlos? El Correcto. que habla de lo digital de este tratado, pero solamente es comercio electrónico, es principalmente lo que regula, o hay otras cosas que nos implica a las personas de a pie para que nos interesemos más en este apartado. Claro que sí, esa es una muy buena pregunta, Rocío. Pues con el desarrollo del comercio electrónico y además no solo del comercio como tal, desde que nosotros todos lo hacemos en nuestra casa, que adquieres un producto por una plataforma de internet y te llega, pero también de todas las otras actividades que hay en la prestación de servicios, en incluso cuestiones que tienen que ver con nuestra vida privada también. Todo eso está contenido dentro del capítulo 19. La parte más elemental sí es comercio electrónico, es cómo garantizar que ese libro que compramos, esa ropa que nos va a llegar a nuestra casa, llegue bien, no pague impuestos, pero además de eso, que es el producto final que nosotros vemos, están también todas las disciplinas que tienen que ver con el libre flujo de los datos, ¿sí?, con la protección de nuestra privacidad y nuestra seguridad también, sin duda, y con garantizar que las empresas no van a ver restringido su acceso a la información, la que se puede compartir, porque de otra manera no podrían hacer este tipo de operaciones y la economía digital no podría crecer. Entonces, en ese aspecto, el capítulo del TMEC sí regula el comercio, pero el comercio nosotros tenemos que entender que está apalancado de toda una serie de disciplinas que también se incluyeron en el TMEC. Y obviamente estamos con todo el mundo, desde el confinamiento de la pandemia, con un boom, se puede decir, ¿no?, en todo lo digital. Y yo creo que no hubo mejor momento para que llegara a este acuerdo, ¿no? Y sobre todo ya previendo el capítulo 19. Mira, sin lugar a dudas, es algo muy importante para nuestro país. El comercio digital en México, simplemente en 2019, creció en 35%.
y es el porcentaje de crecimiento más alto a nivel mundial. Si ves los demás países que están más o menos a ese nivel después de México, estamos hablando de India, Malasia, China, por ahí en quinto lugar está Canadá, pero son principalmente países en vías de desarrollo y predominantemente países asiáticos. Y la clave de todo esto es el acceso a Internet. O sea, esa es, digamos, la llave para poder aprovechar todas estas oportunidades. ¿Cuál es la gran oportunidad del comercio digital, en el caso de México en particular? Que la gran mayoría de nuestros negocios son micro y pequeñas empresas, ni siquiera pymes, medianas, ¿no? Es casi 96% de todo, digamos, el ambiente empresarial en nuestro país. Entonces, con el comercio digital, tú tienes la posibilidad de, con un servidor y una computadora, tener acceso a millones de consumidores en América del Norte y en el mundo. Y eso de alguna manera democratiza el comercio, ayuda a que los pequeños y microempresarios no tengan que ir a establecer tiendas por los canales de comercialización tradicionales en Estados Unidos y Canadá, sino lo pueden hacer en México y sin tener, por ejemplo, en el capítulo 19 se establece que no tienes que tener requisito de dónde localizar tus servidores. Entonces eso les reduce costos y tampoco se pagan aranceles en las transacciones que tengan que ver con productos a través de comercio electrónico, ya sea bienes al interior de América del Norte y también los servicios. Es decir, las transacciones electrónicas no son sujetas a aranceles. Esa parte es importantísima para las personas, como decimos, ¿no? Los simples mortales, los internautas, los de a pie, la audiencia que nos está mirando. Claro. Ken, vamos a regresar con Ken Smith y también con Juan Carlos Baker para seguir hablando de este capítulo tan importante que del TMEC, de su apartado digital. Pero ahora, ¿qué te parece si conectas con la trivia en voz de Mario Filio? Conecta con la trivia en digital. ¿A qué tratado sustituye el TMEC? A. AAE. B. TLCAN. C. TLCUEM. Encuentra la respuesta en nuestras redes, Facebook, Twitter e Instagram y síguenos en @digital_11tv. El TECMEC Digital prohíbe a los socios comerciales de los 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, imponer aranceles aduaneros sobre libros electrónicos, videos, música, software, juegos y aplicaciones, asegurando que los consumidores, que tú o yo precisamente, podamos seguir disfrutando de productos digitales gratuitos o de bajo costo. Hacemos una pequeña pausa. Mientras tanto, interactúa en nuestras redes, Facebook, Twitter e Instagram en @digital_11tv. Estamos de vuelta en Digital, soy Rocío Brauer. Nuestro tema de hoy es el TMEC, principalmente el capítulo 19 que trata sobre lo digital. Antes de continuar nuestro chat presencial con los expertos Ken Smith y Juan Carlos Baker, conecta con el dato curioso en voz de Mario Filio. Dato curioso. ¿Sabías que, gracias al capítulo 19 del TMEC, las compras a través de e-commerce ahora cuentan como envíos de entrega rápida? Esto agilizará el proceso de envío. No se fijarán aranceles aduaneros o impuestos al momento de la importación, ni se requerirán procedimientos formales de entrada valorados en o menores a un monto fijo conforme a lo establecido por cada país. Esto con la intención de agilizar estos envíos basándose en un mínimo de documentación y manteniendo a la vez controles aduaneros apropiados. Se comenta que las más beneficiadas con los nuevos capítulos del TMEC serán las pymes o las pequeñas y medianas empresas, que representan el 64% de las compañías y más del 70% del empleo en México. Así lo estima la ALAI, la Asociación Latinoamericana de Internet. Te dejo con Artemisa, que nos habla del tema. Ella es nuestra agente experta en digital. ¿Y cómo beneficia el TMEC a las pymes? 1. Establece el cómo implementar la inversión y el comercio internacional y crear una red internacional para compartir mejores prácticas e investigaciones que promuevan la cooperación de incubadoras, aceleradoras, centros de asistencia a la exportación y plataformas virtuales de vinculación con potenciales proveedores y compradores y otros socios comerciales internacionales. 2. Establece la creación del Comité PYME, órgano encargado del fortalecimiento de la competitividad y oportunidades de promover la capacitación y participación en comercio, de acceso a nuevos mercados y el diálogo PYME, con la participación del sector privado, empleados, organizaciones no gubernamentales, expertos académicos. Te preguntarás, ¿qué puedes hacer como pequeña y mediana empresa para aprovechar la entrada en vigor del TMEC? Aquí te presento 3 acciones a implementar de manera inmediata.
1. Aprovecha el comercio digital. Asegúrate de tener una estrategia digital en cada punto de contacto con clientes, desde cualquier etapa del proceso logístico, compra, envío, impuestos aduanales hasta entrega. 2. Capacítate. En Mirai contamos con programas de capacitación, financiamiento, misiones comerciales, comercio digital, identificación de socios y el establecimiento de buenas credenciales. 3. Consulta el sitio de la Secretaría de Economía, MIPYMES MX, e infórmate de las regulaciones y procedimientos en temas de derechos de propiedad intelectual, aduanas e información tributaria, fuentes de financiamiento y consulta los reportes de oportunidades de comercio en Estados Unidos y en Canadá. Seguimos en el chat presencial hablando del TMEC Digital. Le llamamos el TMEC Digital porque tiene un capítulo totalmente dedicado a las cuestiones, sobre todo al comercio electrónico. Kenneth Smith Ramos y Juan Carlos Baker, ustedes dos han estado desde el inicio del acuerdo, ¿no? Que por cierto, está cumpliendo un añito y poquito. Sí. ¿Por qué te ríes, Juan Carlos? Pues porque tú eres el artífice, ¿verdad? No, para nada. No, el que dijo, tiene que estar. No, hubo muchísima gente que estuvo involucrada. ¿Pero por qué? ¿Por qué pensaron que era importante meter este apartado digital? Bueno, primero porque como mencionamos en el bloque anterior, pues ya era un hecho que eso era, la economía digital me refiero, que era la parte más pujante de la economía a nivel internacional. Y en América del Norte, con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, pues que no tuviéramos unas disciplinas que regularan esa actividad, pues simplemente era como estar comercial, fuera, claro, ¿no? Totalmente. Teníamos un comercio del siglo XX, pero teníamos reglas del siglo XIX. O sea, eso era así de absurdo, podía hacerse, ¿no? Eso por una parte, que era importantísimo actualizarlo. Segundo, si México se quería convertir otra vez en ese centro mundial de producción, donde las cadenas de suministro encontraran en nuestro país un lugar atractivo, tenías que tener esas reglas de comercio electrónico y de ambiente digital muy bien definidas y claramente aplicadas. Así es. Porque de otra manera, pues bueno, te ibas a perder de la parte que, insisto, incluso antes de la pandemia del COVID, ya se veía que era lo más pujante en la economía mundial. Ahora, el tema que decíamos en el bloque anterior, que de los aranceles, los impuestos, estábamos en las investigaciones viendo que nos va a afectar a los usuarios, a los consumidores, a los que estamos en Internet todos los días. ¿Nos va a afectar esta cuestión o nos va a favorecer este apartado? Mira, nos favorece enormemente porque para el consumidor, ya sea que estés comprando bienes, que vayas a una tienda y los compres, que los traigas de Estados Unidos o de Canadá a través del mecanismo de comercio digital, no van a estar sujetos a ningún arancel, ni las transacciones electrónicas, es decir, no el intercambio nada más de bienes, sino, por ejemplo, hay muchísimas áreas de la economía que están creciendo, por ejemplo, servicios digitales de ingeniería. Tú puedes contratar servicios de ingeniería en Canadá para un proyecto que estás llevando a cabo en México y la transacción se lleva a cabo a través de la vía digital. La telemedicina, consultar expertos en un hospital en Houston cuando estás trabajando aquí en el 20 de noviembre. Es decir, transacciones que se llevan a cabo en materia de servicios digitales no están sujetas a ningún arancel. Tú como usuario, ya sea lo que le llaman business to business, entre empresas, o business to consumer, el B2C, se va a beneficiar enormemente de estas facilidades. Y otra cosa que da también es la posibilidad de que el consumidor sepa que hay reglas claras para proteger su información confidencial. Viene, por ejemplo, un apartado sobre cómo aprobar y verificar las firmas electrónicas, proteger la información confidencial de los consumidores. También en facilitación comercial, en temas aduaneros, el uso de las tecnologías de la información, es decir, por ejemplo, pedimentos ya no en papel, sino de manera digital para facilitar el cruce fronterizo de las mercancías. Todo eso es parte de este entorno digital que se fortalece con TMEC. Se dice fácil, ¿no? En tan breve tiempo explicarlo, pero México queda en la cuestión de comercio electrónico y todo lo que están mencionando a la par de Estados Unidos y a la par de Canadá. Mira, ¿no hay desventaja? La gran ventaja aquí es que te pone a la vanguardia de lo que se está discutiendo en negociaciones comerciales a todos niveles, en otros tratados de libre comercio y en la propia Organización Mundial del Comercio hay una negociación multilateral entre todos los países miembros justamente para tratar de establecer reglas claras de hacia dónde debe ir todas las reglas de comercio electrónico. Entonces el hecho de ser parte, y no solo en el capítulo digital, sino en todos los demás capítulos, ser parte del instrumento comercial más avanzado a nivel mundial y haber sido parte de
quienes establecieron esas reglas te da fortalezas en las negociaciones futuras a nivel multilateral y te pone en un paso de acercamiento con Canadá y Estados Unidos en materia de convergencia regulatoria. Es decir, que las reglas en materia aquí que estamos hablando digitales sean las mismas en los tres países y eso te da, por supuesto, muchísima flexibilidad en materia de todo el comercio digital y la economía digital para competir con éxito con el resto del mundo. Qué interesante. Es que, bueno, vean las redes de Ken Smith y también de Juan Carlos Baker, que ellos sigan activos y sobre todo están siempre en webinars, conferencias, ¿no? Síganlos porque de verdad que hay muchísimo, muchísimo más y sus carreras son muy importantes y bueno, pues ahí está parte también de lo que es el que estén con nosotros hoy en Digital y es un honor que nos acompañen. Vamos a hacer, si me permiten, una siguiente intervención para que veamos y escuchemos en voz de Mario Filio la siguiente cápsula que habla sobre el monitor comercial del TEMEC aquí en Digital. El monitor comercial TEMEC forma parte de la plataforma www.gov.mx/T-MEC y tiene como objetivo analizar y reportar de manera oportuna el comportamiento de los principales indicadores que impactan la relación comercial bilateral entre México y Estados Unidos. En su boletín número 4 del mes de mayo, presentan las tendencias de recuperación de los flujos comerciales y el efecto de la pandemia por COVID-19 entre México y Estados Unidos durante el primer trimestre de 2021. En él se puede apreciar que el comercio de Estados Unidos con el mundo creció 7.7% durante el primer trimestre de 2021, en comparación con el mismo periodo en 2020. En particular, su comercio con nuestro país creció 4.1%, reportando incrementos de 6.2% en sus exportaciones y 2.7% en sus importaciones. Durante el primer trimestre de 2021, el déficit comercial acumulado de Estados Unidos con México ascendió a $25.830 millones, lo que significó una reducción del 5.1% con respecto al mismo periodo en 2020. Hasta el momento, México se ha mantenido como el principal socio comercial de Estados Unidos durante el primer trimestre de 2021. Esto puede atribuirse a que tanto las importaciones como las exportaciones entre ambos países superaron los niveles que tenían en comparación con el mismo periodo en 2019 previo a la pandemia, lo cual indica que la demanda de bienes internacionales entre ambos países se está recuperando. El comercio digital es parte central del crecimiento económico de los países. Lo hemos comentado en varios programas de Digital. Es una realidad tangible que está incluido en un capítulo exclusivo del TEMEC. Por lo tanto, es el primer tratado en incorporar un capítulo de comercio digital, lo cual lo pone como ejemplo a seguir a nivel global. Les dejo con Brenda Estefan, analista de temas internacionales. El tratado prohíbe a los países exigir la divulgación del código fuente y de algoritmos patentados. Desafortunadamente, no se adoptó el lenguaje del TPP, que requería un enfoque equilibrado de los derechos de autor, lo cual habría fortalecido los derechos de los usuarios por encima de los de las grandes empresas. Sin embargo, no cabe duda que el comercio digital representa una gran oportunidad para nuestro país. La Asociación Mexicana de Ventas Online estima que en 2020 el comercio electrónico tuvo un crecimiento del 81% en comparación con el 2019. Y las tendencias apuntan al directo a consumidor, que significa que las marcas no pasan por un tercero para vender su producto, sino que ellas mismas lo comercializan por la vía digital. Por lo cual, las empresas que más se beneficiarían del capítulo de comercio digital del TEMEC podrían ser las pequeñas y medianas empresas. Pero para que en efecto las pymes logren expandir su mercado potencial, es fundamental que adquieran mayores habilidades digitales y desarrollen infraestructura eficiente, y que el Gobierno de México apueste por el impulso de la digitalización de las empresas mexicanas, fortalezca la ciberseguridad, mejore las cadenas logísticas e incremente el acceso de las empresas a servicios financieros. Bueno, pues cerramos nuestro tema de hoy, TEMEC Digital. Juan Carlos, ¿con qué nos quedamos de este importante tema, el TEMEC Digital? Yo me quedaría con dos ideas. La primera es que el TEMEC es la herramienta que pone a México otra vez a la vanguardia
tanto de la parte comercial, pero ahora también con su dimensión digital. En ese aspecto es una herramienta que tenemos que utilizar, es una herramienta que nos puede ayudar a potenciar nuestra economía, pero por supuesto es una herramienta que también tenemos que cuidar hacia el interior de nuestro país, cumpliendo con los compromisos que están reflejados en el tratado. ¿Con qué nos quedamos de este apartado 19 de lo digital del TEMEC? Yo lo que te puedo decir es que las reglas del TEMEC en materia digital ayudan a eliminar los obstáculos comerciales, ayudan a fomentar el crecimiento de la economía digital, algo que es fundamental para hoy en día y el futuro de la economía en México. Es decir, va a beneficiar de una manera muy importante a los consumidores porque establece reglas claras que facilitan que los micro y pequeños empresarios puedan beneficiarse del comercio digital a nivel mundial. Muchísimas gracias, Ken Smith, y gracias, Juan Carlos. Y bueno, gracias a ti por tu conexión, interacción y por supuesto por estar presente en Digital. Recuerda nuestras redes, @digital_11TV. Soy Rocío Brauer y a nombre de todo el equipo digital agradezco muchísimo tu presencia. Sigue nuestro hilo de conversación en nuestras redes sociales.